Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga, España. Está situado en la Costa del Sol, a 34 kilómetros al suroeste de la capital provincial, e integrado en la comarca de la Costa del Sol Occidental, la mancomunidad de municipios del mismo nombre y el partido judicial de Fuengirola. Según el INE en 2022, Mijas cuenta con 89.502 habitantes, lo que lo convierte en el tercer municipio de la provincia en cuanto a población, solo por detrás de Málaga y Marbella. Esta se concentra en tres núcleos urbanos principales. Mijas Pueblo, situado en la ladera de la Sierra de Mijas, constituye el centro histórico del municipio. Las Lagunas, situado en la zona llamada Mijas Costa, forma parte del continuo urbano de la ciudad de Fuengirola, y La Cala, localidad costera. La superficie del término municipal es de 148 km² y se extiende desde las sierras litorales de la Penibética hasta el mar Mediterráneo. Habitado desde la antigüedad, Mijas fue un pequeño pueblo dedicado principalmente a la agricultura y la pesca hasta la explosión del boom turístico en la década de 1950. Desde entonces, la actividad turística y el sector de la construcción han sido los motores de la economía local, disparando a la misma vez la población y la renta per cápita, aunque a un alto coste medioambiental. En la actualidad es un municipio multicultural con un alto porcentaje de residentes de origen extranjero y uno de los principales centros del turismo residencial de Andalucía. Geografía. El término municipal de Mijas se localiza en la parte occidental de la provincia de Málaga, en plena Costa del Sol, ocupando en la actualidad una superficie de 148,5 km², siendo uno de los municipios de mayor extensión de la provincia de Málaga y el mayor de la Costa del Sol tras Casares. El territorio que ocupa queda marcado por tres grandes ámbitos: la Sierra Alpujata, al oeste, y la Sierra de Mijas, al norte, con una elevación máxima de 1.150 metros sobre el nivel del mar. Pico Mijas, el pie de monte y la franja costera que configuran un paisaje de singular belleza. Además posee el único paso natural entre la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, a través del Puerto Gómez o Puerto de los Pescadores, atravesado por la carretera autonómica A387. El municipio se encuentra a una altura de 428 metros sobre el nivel del mar. A nivel hidrogeológico, el municipio es muy rico en manantiales, lo que ha permitido un asentamiento humano y la utilización del recurso hidráulico en numerosos molinos y batanes, existiendo además urgencias de aguas sulfurosas. Por otra parte, las características topográficas del territorio han determinado que el poblamiento del municipio haya oscilado según las épocas y las coyunturas geopolíticas y de seguridad de las costas entre la franja costera y las mesetas travertínicas de Mijas y Osunillas básicamente. Núcleos urbanos. El municipio presenta un desarrollo urbano creciente en la costa y en las laderas de las sierras, a medida que se suavizan en su caída hacia el mar. El núcleo de Mijas Pueblo, situado a una altitud de 428 metros sobre el nivel del mar, en la sierra, guarda el carácter del típico pueblo blanco andaluz. Es el centro administrativo del municipio, donde se encuentran el ayuntamiento y la mayoría de sus edificios históricos. Las Lagunas es la parte más moderna del término municipal, donde se encuentra la zona industrial y comercial. Este núcleo está unido a Fuengirola formando una misma aglomeración urbana, que atraviesa la A7 casi por el límite de ambos términos municipales. La Cala es el núcleo costero, centro de los 12 kilómetros de costa con que cuenta el municipio y alrededor del cual se extienden grandes urbanizaciones que ocupan toda la costa, como son Calahonda, El Faro o El Chaparral. Por último, existen una serie de asentamientos diseminados de más o menos carácter rural como Osunillas, Baltocado, Entre Ríos y La Alquería, además de varias urbanizaciones aisladas construidas frecuentemente alrededor de un campo de golf. Clima. El clima de Mijas, debido a la cercanía del mar, condiciona unas temperaturas suaves, con una media de 18 grados, sin excesivo calor en verano y con temperaturas suaves en invierno. Las precipitaciones están por debajo de los 600 mililitros anuales. Se producen principalmente entre los meses de noviembre y enero. El municipio disfruta de unas 2.920 horas de sol al año. Conforme se asciende a las sierras, el clima cambia progresivamente. Las temperaturas pueden descender hasta los 10 grados. En las cimas puede haber alguna nevada en invierno, por encima de los 600 metros SNM, al mismo tiempo que aumentan las precipitaciones hasta rozar los 800 mililitros.
Medio ambiente. La masa arbórea de la Sierra de Mijas está compuesta por un pinar repoblado a mediados del siglo XX, acompañado de algarrobos, encinas y acebuches, así como de matorral típico mediterráneo, tomillo, bromero, almoraduz, matagallo, cantueso, brúa, hinojo, gordolobo y palmito. Entre los claros del bosque destacan las orquídeas. Entre la fauna del bosque se encuentran carboneros, petirrojos, piquituertos, herrerillos y otras pequeñas aves, así como el búho real. En las cumbres habitan los cernícalos, las águilas reales y calzadas. Los mamíferos están representados por la jineta, el lirón y la cabra montés. La costa de Mijas contiene un fondo marino que alberga una gran biodiversidad en la que coexisten especies europeas, africanas, atlánticas y mediterráneas. Los fondos marinos de Calahonda fueron catalogados como lugar de interés comunitario (ELIC) en junio de 2006 para asegurar la conservación de hábitats y especies, por lo que se aplican medidas preventivas, correctoras y compensatorias en el lugar. Las costas de Calahonda destacan por la importancia y riqueza de las praderas de fanerógamas. Además, esta playa alberga tramos vírgenes donde florece abundante vegetación, en especial la Posidonia oceánica. La Sierra de Mijas y otras partes del territorio municipal han sufrido frecuentes incendios, tanto accidentales como intencionados. Los incendios y la presión urbanística constituyen las principales amenazas para la conservación de la naturaleza terrestre mijeña. Por su parte, el proyecto de construcción de un puerto deportivo en el municipio y la futura desaladora presentan los mayores riesgos para la ecología submarina. Demografía. En 2010 Mijas se convirtió como el tercer municipio de la provincia en cuanto a población, superando la cifra de 76.000 habitantes. Tanto el saldo migratorio como vegetativo es de signo positivo. De hecho, el crecimiento en los primeros años del siglo XXI hectáreas ha sido espectacular. Solo entre 2000 y 2005, la población creció un 39%, debido fundamentalmente a la llegada de personas de edad avanzada. Sin embargo, la población de hecho arroja unas cifras muy diferentes al censo oficial. Así, según un estudio del Ayuntamiento de Mijas basado en la recogida de basura doméstica realizado en 2004, la población real del municipio oscila entre los 108.623 habitantes en enero y los 196.815 habitantes en julio, lo que arroja una media de 149.144 habitantes. Es decir, más del doble de la población de derecho. Otro aspecto destacable de la demografía de Mijas es el porcentaje de población de origen extranjero. Según datos de 2006, en este municipio conviven personas de más de 113 nacionalidades diferentes, entre las que destacan por su lejanía y peculiaridad, los de las Islas Mauricio, Bahrein, Islas Seychelles o Sri Lanka. Aproximadamente un 36,2% de los ciudadanos residentes en Mijas proceden de otros países, representando una de las cuotas más altas de toda Andalucía. De estos, un 77,5% provienen de países de la Unión Europea, siendo las nacionalidades más numerosas la británica, es 60%, y la alemana, en 9%. En cuanto a la distribución de la población en el municipio, Las Lagunas es el núcleo que cuenta con mayor número de ciudadanos censados, acaparando aproximadamente el 55% del total. La Cala reúne al 29% de la población, mientras que Mijas Pueblo alcanza el 7%. El resto de la población se reparte entre los diseminados de Entre Ríos, E1%, Baltocado, E2% y Osunillas, E5%. Historia. Prehistoria y Edad Antigua. Los indicios más antiguos conocidos de ocupación humana del actual término municipal de Mijas se remontan al Paleolítico Superior, habiéndose documentado también vestigios correspondientes a la Edad del Bronce. A partir del 900 a.C., la llegada de los fenicios a la costa de Málaga impone un gran cambio a las comunidades locales. Los fenicios se asientan en las desembocaduras de los principales ríos del sur peninsular, convirtiendo a estos en vías de comunicación hacia el interior y generando un floreciente comercio de recursos minerales y agrícolas con las comunidades indígenas. En estos momentos algunos poblados indígenas adquieren gran protagonismo y por otra parte se crean asentamientos en las cercanías de los enclaves fenicios, al objeto de controlar el acceso hacia el interior.
En el caso de Mijas, indicios de estos momentos los encontramos en la vega del río de Fuengirola en el asentamiento de Finca Acevedo, Edad del Hierro II, y a pocos kilómetros hacia el interior del arroyo de la Cala, en la Roza de Aguado, correspondiente a un poblado de la Edad del Hierro, lo que hace pensar en un asentamiento fenicio en la desembocadura de dicho arroyo. La evidencia más importante de esa época se encuentra en la muralla de Mijas Pueblo, donde se ha localizado recientemente un santuario fenicio púnico, con la presencia de dos placas oculadas conocidas en la bibliografía arqueológica como los ojos de Astarte, diversas terracotas, cerámicas de ese periodo y otros elementos. A partir del siglo II a.C. se produce la llegada de las influencias de la romanización, proceso que culminará en los primeros siglos de nuestra era. En relación con las necesidades comerciales y militares romanas, se construirán grandes vías de comunicación que permitieran una rápida y segura vía de contacto entre las distintas y alejadas zonas del Imperio Romano. Una de estas vías, recogida en el itinerario de Antonino, es recopilación de caminos del Imperio Romano que parece datar de finales del siglo III después de Cristo, unía Malaca, Málaga, y Gades, Cádiz, atravesando el actual término municipal de Mijas. Esta vía, no solo conectaba estas dos urbes romanas sino que también servía de vínculo a otras poblaciones menores y articulaba el territorio por el que circulaba. En el caso concreto de Mijas, los restos arqueológicos encontrados confirman la existencia de la ciudad romana de Suel, posible sucesora de la ciudad que se formó tras la llegada de los fenicios. Sin embargo, aún no se han encontrado las grandes construcciones de esta ciudad templos, foro, teatro, etc., que tuvieron que situarse, según algunos autores, entre la desembocadura del río de Fuengirola y el cortijo de la Alberquilla, en la margen derecha del río, donde se encuentran los yacimientos arqueológicos de Cortijo de Acevedo y la villa romana de El Chaparral. En este sentido, en la segunda mitad del siglo XVIII, el erudito mijeño Francisco de la Torre Argüelles decía: Suel, pueblo inmediato a nuestra Mijas y de quien puede decirse que en la actualidad es esta descendiente y oriunda y por tanto en quien recaen sus timbres y antigüedades. Ciertos autores han señalado que Mijas fue denominada en época romana como Tamisa, fundamentando esta denominación en su aparición en textos de Ptolomeo, algo totalmente erróneo. Además, esa hipótesis no está contrastada por la arqueología, la epigrafía o la historiografía. A los lados de las vías romanas surgieron villas rurales y comerciales, de las que quedan varios testimonios, por ejemplo el yacimiento romano de Aza del Algarrobo, el diseminado Chaparral número 64 o la villa de la Butibamba, junto a la mencionada villa de Finca Acevedo y a otros yacimientos localizados últimamente en la zona rural de Entre Ríos. Durante esta época tuvo también gran importancia la explotación de los mármoles de la Sierra de Mijas. El importante poblamiento romano en Mijas queda asimismo atestiguado por los hallazgos de cerámica romana, terras aguelate y de monedas en distintas zonas del municipio, Osunilla, La Cala, Mijas o el Olivar, encuadradas desde tiempos de Octavio Augusto, siglos I a.C., I después de Cristo, hasta finales del siglo IV de nuestra era. El mundo romano se desmembra a partir de las invasiones de los pueblos centroeuropeos, que acabarían con la administración romana y causarían el declive del comercio y por ello de las villas relacionadas con él, provocando asimismo la probable decadencia de la estructura urbana de Suel, cuya población quizás se abandonase debido a las condiciones poco seguras reinantes en las tierras llanas cercanas al mar, trasladándose hacia las cotas más altas y defendibles de la actual Mijas y Osunilla. Edad Media. A principios del siglo VIII, 711 después de Cristo, una fuerza militar integrada por árabes y bereberes dependientes del califato omeya de Damasco desembarcan en Algeciras y ocupan casi todo el territorio peninsular. De este modo, las tierras de la actual Mijas pasan a la órbita de influencia islámica. De este periodo, que abarca más de 700 años, son pocas las noticias fidedignas sobre Mijas. Sabemos que entre los siglos VIII y IX, durante los emiratos de Muhammad, Al-Mundir y Abdallah, surgen revueltas en las áreas rurales porque la población de estas áreas no aceptan el control estatal. La más importante fue la fitna, guerra civil, de finales del emirato, protagonizada por Umar ibn Afsun y sus hijos, quienes en torno a Bobastro aglutinarían el malestar social existente. Entre las primeras localidades que se le unirán estarán Auta, Comares y Mixas e Mijas, a las que se fueron añadiendo diversas poblaciones hasta llegar a controlar buena parte de la actual provincia de Málaga y otras áreas colindantes. Más tarde,
Las memorias de Abdaya citarán Mijas como una de las fortalezas entregadas por este Atamin B. Bulukim. A partir de esa referencia se pierde su pista histórica. Durante la etapa hispano-musulmana debió de producirse un importante crecimiento tanto económico como demográfico en el ámbito de Mijas. En este sentido, tendríamos que, en 1487, en el momento de la conquista de estas tierras por los reyes católicos, existían, según las fuentes cristianas, 3 núcleos de población distintos, Mixas e Mijas, Osuna e Osunilla y Oznar, para algunos historiadores Hornillo, además de la fortaleza de Soail conocida por los cristianos como Fuengirola. Por otra parte, el incremento poblacional también vendría sugerido por las numerosas alquerías dispersas por el territorio, atestiguadas en la actualidad por los numerosos restos de cerámica hispano-musulmana que se encuentran por todo el término municipal. La agricultura era la base de la economía, beneficiada además por la llamada Revolución Verde, introducida en Al-Ándalus en tiempos de Abd al-Rahman II, e 822 a 852, y que acabará consolidándose en el siglo X, siendo el principal producto producido los higos, tal como lo atestigua el viajero andalusí al-Idrisi, que menciona en sus textos que estos se exportaban hasta la India, producción que se mantuvo como preferente hasta mediados del siglo XVIII. A finales de mayo de 1485 los reyes católicos e Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón toman la ciudad de Ronda. De forma inmediata se produce la capitulación de las poblaciones del entorno. El éxito obtenido hizo que se prosiguiese de inmediato las incursiones hacia la costa, donde cae Marbella, prosigue con la toma del castillo de Fuengirola y el arrasamiento de Benalmádena, pero no pueden tomar Mijas y Osunilla, que se resisten a las tropas cristianas. 2 años después, en 1487, se inicia la conquista de Málaga, que cae el 18 de agosto de ese año. Conocida la noticia en Mijas, una delegación de varios vecinos se trasladó a Málaga para negociar la entrega de la población ante el rey Fernando, suponiendo que las condiciones de la rendición serían las que se ofrecían a las localidades que se entregaban sin resistencia, la libertad. No obstante, la resistencia planteada por Mijas en la campaña de 1485 hizo que sus vecinos acabasen como esclavos junto a los de Málaga. ¿Quieres estar al día sobre las nuevas audioguías que publiquemos? Pues no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanilla, y si te gusta este contenido dale un like. Escríbenos en los comentarios las próximas audioguías que te gustaría que hiciéramos.